Bien chicos, en este segundo video vamos a tratar de concluir el modelo vista controlador que estábamos creando anteriormente utilizando Visual Studio 2015. Bien, lo que teníamos anteriormente eran dos capas, la capa de biblioteca clases denominada modelo, donde teníamos nuestro cliente y habíamos creado dos enumeradores, que tú recordarás eran enumeradores para poder mencionar en un listado a sexo y también al estado civil. Esos dos enumeradores nos servían como tipos para luego definir dos propiedades en el interior de la clase cliente. En cliente habíamos definido la propiedad nombre, apellido, sexo, que era de tipo enumerador sexo, estado civil, que era de tipo enumerador estado civil, y el root, que a diferencia de los otros tenía un campo y ese campo una regla de negocio. También teníamos un método de inicio, un método init, en donde podíamos iniciar los valores con datos por defecto. Luego generamos un segundo proyecto, una segunda capa que era el controlador, pero no teníamos un cliente collection que era la clase, y esta clase cliente collection utilizaba la biblioteca de clases. Recordarás que para poder utilizar la biblioteca de clases tenía que dirigirme a referencias, botón derecho y de ahí agregar referencia. Luego de ello seleccionaba la biblioteca de clases, que era el lugar en donde yo quería tener una referencia. En el interior de la clase clientes collection había creado un objeto que es un objeto de tipo lista clientes llamado clientes. En él voy a administrar todos los clientes o la lista de clientes que quiero utilizar. Lo he declarado por fuera de la clase y en el interior del constructor de la clase lo instancié y lo creé. Más abajo tengo un método denominado agregar para poder agregar un cliente, y ese método agregar cliente recibirá como parámetro un nuevo cliente, el cual será llevado a una pregunta que es existe cliente. Esta pregunta más bien era un método en el cual recibía solamente el root del cliente y de acuerdo a ese root del cliente saber si existía o no existía. Si no existía, lo agregaba con el método add directamente en el interior del objeto clientes, que es una colección, y agrego a ese cliente y retornaba un true indicando que pude agregar. De lo contrario, si el existe cliente me dice que ese cliente sí existe, me devuelve un true, la máquina sale del if y me retornaría un false indicando que no puedo agregar ese cliente. Más abajo tengo el método existe cliente que utilizando un for each lo que hace es recorrer toda la colección e ir buscando cliente tras cliente, el cual guarda en la palabra ítem, y luego en cada uno de ellos pregunto si su root es igual al root que se persigue dentro de los parámetros que se ingresan al método. Si el root la máquina lo encuentra, entonces lo que hará será retornar un true, de lo contrario retornará un false. Más abajo tengo el método eliminar, donde también le entrego un root y de acuerdo a ese root la máquina vuelve a hacer un for each, el cual recorrerá todos los clientes, y si estos clientes al momento de ir pasándolos uno a uno y a ítem encuentran un root que es igual al root que deseo eliminar, la máquina remueve ese cliente plenamente y retornaría un true. De lo contrario, si no lo encuentra, retorna false una vez salido del ciclo for each. Y finalmente un método público que lo único que hace es devolver una lista de clientes. El método se llama listar y ese método listar lo que hace es devolver clientes, obviamente el cual es una lista. Nos faltaría entonces la última capa, que es la capa visual, en la cual trabajaremos, que ya sería de hecho MVC, y esa capa visual será un proyecto de tipo aplicación WPF. Así que me ubico en solución número 1, un clic botón derecho, elijo agregar, nuevo proyecto, y al elegir nuevo proyecto selecciono del listado de proyectos que la máquina me da opción aplicación WPF. Más abajo doy el nombre, le llamaré simplemente vista y pincharé el botón a aceptar. Ya de ese modo entonces tengo un total de 3 capas: el modelo, la vista, la cual se está construyendo, y el controlador. Ahora dentro de la vista deberé crear un entorno amigable para poder procesar esta información. Recordarás que tengo un cliente y dentro del cliente tengo la posibilidad de agregar, de eliminar, de listarlo, que son los tres principales que he definido directamente en el controlador. Así que crearé un menú principal y sobre ese menú abriré siguientes ventanas para poder trabajar directamente con ese cliente collection, que en definitiva guarda una colección de clientes. Bien, ya se está creando entonces el proyecto. La máquina me entregará en la parte superior el diseño de la ventana en WPF y más abajo el código asociado a ese diseño. Muchas personas trabajan directamente con este código, les resulta más fácil o más simple, y el diseño lo dejan para al final para poder detallar un par de características extras. En este caso, la primera ventana que nosotros vamos a utilizar va a ser una ventana de menú y sobre ella trabajaremos una serie de pequeños botones. Bien,
Lo primero que haré entonces será contraer esta ventana que está acá abajito, así que pincho este botón que está aquí al costado, que dice contraer el panel, un clic, y ahora solamente observaré la ventana o la Windows. Para ver el tamaño completo, acá en el porcentaje o zoom, le diré simplemente ajustar todo. Bien, ahí está la ventana. Esta ventana consta de varias partes. Si yo me ubico en la parte superior, notarás que se destaca y en el interior también se destaca. En la parte superior, donde dice My Windows, doy un clic y ese sector, acá según la ventana de propiedades, que tú puedes observar aquí al costado derecho, esta ventana, que es la encargada de darle características al objeto que tú seleccionas, me dice que estoy parado sobre la ventana, la Windows. Otra forma de darse cuenta que estoy parado en la ventana Windows es que aparecen estos símbolos de escuadra, un guión al costado, un guión abajo. Si me ubico encimita de uno de esos puntos para poder cambiar tamaño, para dar cuenta que puedo cambiar tranquilamente el tamaño sin ningún inconveniente. Ahora, si me ubico en el interior, notarás que se destaca una línea en el interior, que está justo en el espacio en blanco, pero no crees que es el espacio en blanco en sí. Si doy un clic, al pinchar un clic me dice que estoy en la grilla, o sea, dentro de una ventana tengo una grilla, y esa grilla me permite a mí disponibilizar los objetos en la posición que yo desee. Si observas, no sé si alcanzarás a notar bien aquí, voy a tratar de aumentar un poco más, lo dejaré ojalá en un 200, ahí sí. Se puede observar que aquí a los costados aparece un pequeño símbolo que parece una cadena. Si yo lo pincho, le he quitado la unión de esa cadena. Eso significa que he sacado o he desbloqueado el fondo con respecto al diseño. El símbolo que tú ves acá entonces, que tiene forma de candado, ha desbloqueado la grilla de la ventana. Si en este momento yo pincho la ventana a la Windows, doy un clic, aquí voy a dar un clic, ahí sí, a la ventana, vamos a ver, ahí sí, estoy en Windows. Si yo tomo y arrastro, podrás notar que cambia el tamaño de la parte central, pero esa parte central que tú ves blanca no corresponde ahora a la grilla. La grilla queda del tamaño que tenía en un principio. Si pincho en el interior de la grilla, podrán notar que la máquina me indica que desde la ventana la grilla se extiende por fuera de ella. Si yo hago más grande o más chica la grilla, tendré espacios dentro de la misma ventana para poder crear otros elementos. Hay que recordar que estas grillas trabajan con conjunto de elementos en su interior. Si tú, por ejemplo, disculpa, tienes en el interior de este espacio donde no hay grilla, elementos se van a solapar y quedar todos encima uno del otro. Así que para evitar ese problema, la idea es que la grilla abarque el tamaño completo de la ventana en un primer principio. Si quisieras crear más grillas, lo puedes hacer desde acá, tomar y dibujar la grilla en el espacio que sobra. En mi caso, ocuparé una sola grilla y en el interior disponibilizaré los objetos en el orden que yo desee. Así que el tamaño lo dejaré nuevamente en ajustar todo. Y para que esto vuelva a la normalidad, lo que haré será tomarlo, arrastrarlo hasta la esquina, hasta que aparezca una línea roja, ahí sí. Y ahí estoy justo en el borde, me ubico en el interior hasta que aparezca el dedito, un clic y notarás que ahí se cierran los eslabones, lo que significa entonces que ahora la grilla y la ventana se mueven al mismo tiempo. Me ubico entonces de la ventana y ahí puedo trabajar haciéndola más pequeña o más grande. Bien. Después de tener el tamaño, cambiar el título, doy un clic a la ventana, la máquina que estoy en Windows me dice, ese es el objeto, y voy a dirigirme un poco más abajo, donde dice título, y le cambiaré el título. Le colocaré simplemente, borraré, aplicación Visual Studio. Nada más, Enter. Y el nombre automáticamente se cambia. Si quisiera ejecutarlo y ver cómo está esto funcionando y llegase a hacer un iniciar o un play, la máquina lo que hace es compilar mi solución completa y luego iniciar. Pero tengo tres proyectos, dos bibliotecas, uno llamado biblioteca clases, otro llamado controlador y por último tengo una vista que es WPF. Pero la máquina, al compilar la solución, iniciará por el proyecto que está definido como proyecto de inicio. En este caso, biblioteca clases. Así que si yo pincho el botón iniciar y lo ejecuto, la máquina me dará un error, porque no puede iniciar por un proyecto tipo biblioteca de clases. Eso es debido a que el proyecto de inicio tiene que ser un proyecto que tenga una interactividad, ya sea de entrada o salida de información, y estas habitualmente lo tienen los entornos de desarrollo con los cuales nosotros trabajamos y le presentamos al usuario. Así que las aplicaciones que se manipulan vía los datos
que ingresa el usuario y obviamente los procesos que nosotros devolvemos. Esos son los proyectos que deberían ser proyectos de inicio. Te puedes dar cuenta, no se puede iniciar directamente un proyecto con un tipo de resultado de biblioteca de clases. Entonces ejecuto el único proyecto que podría tener interacción con el usuario o entrada y salida de información, que es mi vista. Y de estos tres proyectos, en mi solución para transformar vista en proyecto de inicio, haré lo siguiente. Notarás que biblioteca de clases está marcado o está ennegrecido. Eso significa que él es el proyecto de inicio. En mi caso, vista tiene que ser proyecto de inicio, así que me ubico encima del proyecto vista, un clic botón derecho, y al dar un clic con el botón derecho, elijo establecer como proyecto de inicio. Le doy un clic, y bien, ahora él se destaca, y notarás que biblioteca de clases dejó de estar destacada. Pincho iniciar, doy un clic, y tendría entonces que partir este proyecto. La máquina compilaría nuevamente cada uno de los proyectos, luego la solución, y me mostraría entonces el proyecto denominado proyecto de inicio, que sería vista. Veamos ahí si me carga directamente las vistas. El único problema que sí tendré es que esta vista que se va a cargar es una ventana vacía que no tiene absolutamente ningún tipo de diseño ni movilidad. ¿Ok? Veamos. Ahí está la máquina compilando, creando un ejecutable dentro del binario debug. Vamos, vamos, carga. Se mueve un poquito nada más. Vamos. Carga los datos. Ahí sí. Bien, estoy ahora en tiempo de ejecución. Notarás que aparecen todos los objetos de mi diseño con un candado. No puedo efectuar modificaciones sobre él. Y me presentará entonces en la ventana principal el proyecto que yo acabo de generar, que es el proyecto de vista. Vamos a ver, ahí lo va a generar. Compílalo, compílalo. Veamos. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Ahí está, aplicación Visual Studio. Es una simple ventana que no tiene obviamente ningún tipo de diseño más allá del título, y podrás notar que tiene algunos pequeños inconvenientes. Uno de ellos es que no aparece al centro de la pantalla. Tengo posibilidad de ocupar los botones de minimizar, maximizar y bueno, por sobre todo podría modificar el tamaño haciendo perder el diseño que alguien quisiera crear en el interior. Para evitar esos problemas tendríamos que hacer algunos cambios sobre la ventana, y esos cambios se originan normalmente, si es en el diseño, dentro de la sección de propiedades, que es la ventanita que está en la parte derecha, un poco al final. De hecho, sobre ella está el explorador de soluciones, así que lo primero que haré será modificar características de esta ventana, mejorando su diseño. Así que esperamos que termine ya la máquina de generar el proceso. Bien, ahí está entonces Visual Studio. En la ventana de propiedades tengo que hacer las modificaciones. Así que una de las primeras modificaciones que voy a hacer es evitar el cambio de tamaño. Así que pincho ahí aplicación de Visual Studio, le doy un clic y aquí donde dice Can Resize, que tú puedes modificar el tamaño, eso lo voy a cambiar, ya que yo no quiero que se le cambie el tamaño en tiempo de ejecución. Así que le digo No Resize, que no le cambien el tamaño a la ventana. Al hacer esto, el botón de minimizar y maximizar desaparece. Otra característica que voy a cambiar es esta que está aquí, que dice Start Window Startup, o sea, la posición donde va a partir. No quiero que parte de forma manual en la parte superior izquierda, sino que quiero que parte al centro de la pantalla. Bien, dos modificaciones que he generado. También el tamaño es algo sensible, así que voy a pinchar ajustar todo. Y me gustaría que esto fuese un poquito más grande, está demasiado pequeño, así que cambiaré aquí el tamaño, lo dejaré en 100% y esto lo extenderé para que se haga un poquito más grande. Y para que sea más agradable colocaré un botón en el interior, así que pincho botón y dibujaré un botoncito en el interior de la grilla perteneciente a esta ventana. Crearé un segundo botón nuevamente, botón aquí al costado, bien, ahí tengo dos botones. Y agregaré un último, ahí tercer botón, aprovechando todo esto, ahí tengo tres botoncillos, perfecto. Y luego de eso voy a ejecutarlo, pincharé iniciar nuevamente, la máquina debería iniciar ahora un poco más rápido ya que había compilado una primera versión. La única gran diferencia que podré notar es que no tendré la posibilidad de minimizar, maximizar, ni tampoco de cambiar el tamaño, y obviamente aparecerán los botones en el interior. Y además estará esta ventana en el centro de la pantalla. Tres características que deberían ser por lo menos más agradables con respecto al entorno con el cual yo quiero trabajar. Veamos entonces, la máquina vuelve nuevamente a tiempo de ejecución, me deja con candados todos los objetos para que no pueda efectuar ninguna modificación por sobre ellos.
y me tendría que compilar y crear el elemento justo en el centro de la pantalla. Vamos a ver entonces que me cree directamente esto en el centro de la pantalla. Veamos, compila. Vamos. Se demora un poco el pobre. Vamos, compila. Vamos, malvado, compila. Ahí sí. Está presentando. Bien. Aplicación Visual Studio. Podrán notar que no está ni el botón de minimizar ni de maximizar. Y obviamente no puedo hacer resize. Si me ubico aquí al costado no puedo hacer ningún cambio. Y los botones, cada uno aparece con el diseño que ya les di. Al momento de moverme por sobre ellos, podrán notar que cambian de colores. Características que también se pueden cambiar. Voy a cerrar esto. Bien, se detiene. Como es la única ventana, se termina la aplicación visual. Y lo que yo debo hacer es simple. Lo que yo voy a hacer es colocar una imagen en el interior de cada uno de los botones. Se supone que el primer botón tendría que ser un botón que tenga la posibilidad de agregarme o crear un nuevo cliente. El segundo botón será el botón que me permitirá a mí listarlos, poder verlos. Y el último botón será el encargado de poder eliminarlos. Entonces ocuparé un botón para poder grabar un nuevo cliente, un botón para poder listar y un botón para poder eliminar. Estos tres botones quiero que tengan una imagen. Entonces para lograr hacer eso requiero de imágenes cargadas dentro del proyecto denominado aplicación WPF, llamado Vista. Así que para que podamos crear dentro de esta aplicación WPF proyecto llamado Vista imágenes, lo primero que haré será dar un clic botón derecho sobre el nombre de mi proyecto, Vista, clic botón derecho, y después de esto pincho agregar, y de agregar nueva carpeta, y después de nueva carpeta IMG, ese será el nombre de la carpeta, y doy un enter. Bien, tengo una carpeta entonces llamada IMG, y en el interior de ella voy a agregar algunas imágenes, así que doy un clic con el botón derecho, agregar elementos existentes, ya que las imágenes yo las poseo. Así que estas imágenes se trasladarán a este costado. Me voy a la carpeta que dice mi documentos. Aquí tengo un proyecto que es antecedentes VLive, imágenes, y le pido aquí el tipo de archivo. No deseo archivos de recursos ni clases, sino lo que yo requiero son archivos de imagen. Así que marco imagen y puedo tomar todos estos elementos, absolutamente todos, y agregarlos. Pincho agregar y la carpeta IMG va a ir creciendo en cuanto a elementos que se han ido agregando. Ahí va a aparecer entonces el contenido de IMG. Perfecto. Me puedo ubicar encimita de cualquiera de las imágenes, solamente ubicarme y la máquina me mostrará qué imágenes. ¿Ves? Bien. Ahora, para poder entonces diseñar por sobre un botón una imagen, lo que tengo que hacer es lo siguiente. Para este caso voy a extender el código XAML, lo voy a extender, de esa manera podrás ver el botón arriba en diseño y abajo verás el código que corre por encima, o sea por debajo del diseño. Y lo que haré entonces será modificar este botón. Le voy a dar un clic a este botón y para agregarle a ese botón, que aquí está presentado con código menor button y un nombre, aquí en este botoncito agregaré una imagen y un texto. Para lograrlo primero hay que eliminar el contenido, así que ese content que está ahí lo suprimo y lo elimino, así que ya deja de decir como contenido botón y desaparece de inmediato. Si me muevo hacia la derecha veré que tengo la alineación horizontal, el ancho, el alto, los márgenes y la alineación vertical. Y el botón termina con esa barra diagonal. Esa barra diagonal indica fin. Yo no quiero que el botón termine ahí, así que borro esa barra diagonal y coloco símbolo menor slash. Y al colocar eso, la máquina automáticamente me presenta la palabra botón. Me pregunta si quiero terminar realmente el botón aquí. Y es verdad, quiero terminarlo aquí. Enter. Y la máquina automáticamente me conlleva la palabra button y el símbolo mayor. Entonces, en el interior del botón, Enter. Si te das cuenta, aquí parte el botón y con la barra diagonal indica que termina. Dentro del botón, ¿qué es lo que yo deseo? Lo que voy a hacer es colocar algo que se denomina un panel. Para ello, colocar el símbolo menor, Stack Panel, que es una especie de panel, como los paneles que tú utilizabas en Java para poder agrupar elementos. En este caso, en este Stack Panel,
yo lo que voy a hacer es agrupar dos cosas, que será una imagen y un texto. Así que en la parte superior, ahí en medio del stack panel, colocaré menor img o image, ahí está image, símbolo mayor, y automática él me coloca el símbolo menor, fin de image. Y dentro de la imagen, source, fuente, doy un enter. Y después de dar el enter en source, notarás que acá en las propiedades, el objeto donde yo estoy parado es un objeto de tipo imagen. Y me dice que el tipo de objeto que tengo es imagen. Perfecto. Más arriba solamente tengo que decirle qué tipo de imagen. Y ahí está el source. Pincho el pequeño símbolo de combo que está aquí en el source. Y ahí coloco el botón. Este botón será el agregar un cliente. Así que coloco ahí cliente add. Y automáticamente apareció la imagen. Puedo yo hacerla más pequeña, más grande, como yo desee. Y ahí está la imagen de agregar un cliente. Bien. El hecho de haber creado el stack panel es porque puedo agregar más de un elemento. Y después de haber agregado la imagen, voy a agregar un texto. Text block. Y colocaré simplemente agregar cliente. Y podrás notar que ahí aparece automáticamente abajo de la imagen agregar cliente. Entonces tengo el botón y dentro del botón, pueden notar inicio y fin, dentro del botón hice un stack panel, un panel que puedes notar ahí al momento de yo haber marcado la palabra stack panel, puedes notar el panel. Y ese panel se conforma de una imagen y un texto. Ahí está. Perfecto, entonces ya tengo definido el primer botón. Como un gran elemento, es como agrupar elementos. Pincho el segundo botón, lo mismo. Cambio o borro su contenido. Voy a cambiar su contenido porque su contenido no va a ser uno, sino que van a ser dos elementos. Alineaciones, ancho, alto y márgenes. No me interesa todavía tomarlo, pero lo que sí me interesa es esta barra que dice que está aquí el final del botón. No. Borro ese final y coloco /fin y ahí termina el botón. Enter. Dentro del botón menor stack panel, enter, símbolo mayor y él automáticamente escribe el fin del stack panel. Y dentro del stack panel menor imagen, símbolo mayor. Y dentro de la imagen source, una fuente. Y esta fuente será el eliminar. Y ahí está el listar. Search podría ser, ya, colocar la imagen de search. De ahí hago más pequeño el objeto. Y abajo de la imagen menor text block. Y puedo llamarle esto listar clientes. Perfecto. Y ahí lo tengo. De ahí puedo cambiar el tamaño como yo desee. Entonces tengo un stack panel que tiene una imagen y un text block. Y esto está dentro de un botón. Que podrán notar ahí el inicio y el fin del botón. Ahí apenas se aprecia. Ahí está. Perfecto. Y el último botón, un clic, este debería ser eliminar. También el botón tiene un contenido. Yo no quiero contenido, ya que el contenido será mixto, serán varias cosas. Me muevo hasta el final o puedes pinchar la tecla fin y llegas automáticamente al fin de la línea. Y no quiero que el botón termine aquí. Entonces mayor, menor, ahí termina el botón. Enter. Y en el interior del botón, menor, stack panel, enter, símbolo mayor, ahí está el stack panel. Y ahí en el interior del stack panel, menor, imagen, mayor. Y dentro de la imagen, source, fuente. ¿Y qué imagen quiero? Me voy aquí al source, en las propiedades, quiero eliminar. Perfecto, y ahí también puedo cambiar el tamaño con mi mouse, ahí sí. Y abajito de la imagen coloco menor text block, mayor. Y este sería eliminar cliente. Perfecto. Y ahí tengo entonces una serie de elementos. Tengo entonces tres botones en cuyo interior tengo un panel y dentro del panel dos elementos, una imagen y un texto. Perfecto. Ahora puedo esto minimizarlo. Bien. Y ahí entonces tengo estos tres objetos. O sea, un botón mixto que contiene en su interior varios elementos. Al botón hay que darle un nombre, así que me ubico aquí en la orilla, doy un clic y ahí dice que estoy dentro de un botón. Y este primer botón será btn
agregar. Recordarás que todos los botones reciben la nomenclatura btn al principio. Segundo botón, un clic. Se llamará btn listar. Enter. Perfecto. Y el tercer botón, un clic. btn eliminar. Perfecto. Enter. Bien. Ahora lo ejecuto. Pincho iniciar. Bien. Ahí se ejecuta. La máquina debería demorarse menos tiempo, ya que he compilado varias veces el proyecto. Veamos si esto es así. Ahí está, aplicación Visual Studio. Comenzar a dibujar los elementos y ahí está. El botón para poder agregar el cliente, para listarlo y para eliminarlo. Perfecto. Por cierto. Bien. Ya hemos colocado entonces botones en el interior. O sea, hemos colocado imágenes en el interior de los botones. La idea entonces es que al pinchar el botón agregar cliente se abre una ventana para que yo pueda agregar clientes. Así que voy a vista, un clic botón derecho, recuerda que vista es el proyecto aplicación WPF. Me voy a agregar y de agregar una pequeña ventana. Pincho ventana, un clic. Bien, vamos, ahí se está haciendo. Y la máquina me dice que puedo yo generar una nueva ventana WPF. Ya está marcado. De hecho, XAML es su formato. Le llamaré WPF agregar. Bien, esta será la ventana exclusivamente para agregar. Enter. Bien, se extiende entonces a dos ventanas para trabajo. Voy a ocultar el código XAML todavía, no lo necesito tanto. Voy a pinchar la ventana, ahí sí me dice que estoy en la ventana, para poder extenderlo. Bien. ¿Qué cosas son las que necesito en esta ventana? Vamos a hacerlo un poquito más grande, 100%. La ventana no dirá WPF agregar, así que doy un clic en Windows. Como título dirá agregar. El WPF no me interesa. Agregar cliente. Enter. Can resize se lo quito. No quiero permitir cambiar, así que le diré no resize. No vas a hacerle cambios de tamaño en tiempo de ejecución. Y la posición que tendrá, Center Screen nuevamente, al centro de la pantalla. Bien. Ahora, en el interior de la grilla que está dentro de mi ventana, colocaré algunos componentes que deben ser los encargados de poder agregar los datos. Primero etiquetas, así que tomo una label, la tomo, la arrastro. Ahí tendré la primera etiqueta. Voy a dar un clic, otro clic suavemente. Y ahí puedo cambiar o editar el texto. En su interior dirá root. Root, dos puntos, un clic afuera. Perfecto, ya tengo la primera etiqueta. Tomo, arrastro en el interior. Bien. Un clic, otro clic suavemente. Y esta será nombre. Nombre, dos puntos. Doy un clic afuera. Y ahí quedó nombre. Tomo etiqueta, arrastro en el interior. Un clic, otro clic nuevamente. Si te fijas, los clics los doy suaves. Apellido. Dos puntos. Fíjate que el cuadrado es bastante pequeño, pero doy un clic afuera y se adapta al tamaño del texto que está en su interior. Tomo etiqueta entonces, lo ubico en el interior, tengo root, nombre, apellido, el sexo, así que doy un clic, otro clic suavemente, sexo, dos puntos, un clic afuera. Tomo etiqueta y el último de los elementos, clic, otro clic en su interior y sería estado civil, dos puntos y un clic afuera. Bien. Las etiquetas me sirven simplemente como elementos no tan solo decorativos, sino que descriptivos de lo que necesito que la persona vaya desarrollando. En este caso requiero que me ingrese el root, el nombre, el apellido, el sexo y el estado civil. Para las cajas de texto en las cuales requiero que se escriba esto, voy a utilizar aquí textbox. Aunque fíjate que acá arribita tienes varias cajas también que podrías tú modificar. Ya diseñaremos una caja para root, pero eso más adelante. Textbox, tomo, arrastro aquí en el interior. Ahí estaría entonces la caja para el root. Tomo textbox, la caja para nombre. Tomo textbox y la caja para apellido.
En el caso de sexo y estado civil, yo quiero que el sexo y estado civil se elijan desde una lista. Así que tengo aquí la posibilidad de crear una caja de lista o algo que es más útil y más simple, como un combo box. Tomo combo box, arrastro, ahí colocaré un combo box para que puedan elegir el sexo desde dentro de un listado, y otro combo box para el estado civil, también que lo puedan elegir desde un listado. Bien. El root puedo hacerlo un poco más pequeño, el nombre y el apellido pueden ser más extensos. En el caso del estado civil y el sexo, creo que el tamaño está bien por ahí. Hay que hacer algunas modificaciones, así que vamos primeramente. Caja de texto, text box de el root, como nombre, txt root. Con minúsculas, sí. Txt root. Ahí sí. El contenido que dice textbox se va. Así que ese contenido está acá. Es el texto predeterminado. Se va ese texto predeterminado. Enter. Y ahí se fue. Vamos a la segunda. Nombre. Txt. Nombre. Enter. Ya cambió. Y el textbox también como texto predeterminado. Se va. Lo borro y pincho el enter. En apellido lo mismo. Sería txt apellido. Enter. Y el textbox se va. En la caja de sexo doy un clic en la caja de sexo y le cambiaré, en vez de combo box será cbo sexo, enter, cbo combo box sexo, y en estado civil un clic en estado civil y será cbo estado civil, enter, perfecto. Finalmente colocaré un botón que será el botón para poder grabar, y podría crear otro pequeño botón que sería el botón para poder buscar. Si quiero buscar a alguna persona que tenga salud, también lo podría hacer. También podría crear quizá el botón de salir, más al costado. Ahí está. Entonces tendría tres botones. Primer botón para grabar, buscar y salir. Estos botones no les generaré el diseño de una imagen porque eso, bueno, ya lo conoces, y para ahorrar tiempo, así que pincho el primer botón. Le cambiaré el nombre, btn grabar, enter, y como contenido este botón dirá grabar, así que grabar. El segundo botón es el botón de buscar, así que btn buscar, enter, y como contenido obviamente irá a buscar, y el último botón es el botón para salir, así que sería btn salir, enter, y contenido salir. A ver. Ya. Después explico lo que trataba de hacer. Bien, están los botones: grabar, buscar o salir. Pincho grabar todo, guardar todo, que es Ctrl Shift S, por si acaso me quedó algo no grabado. Y la idea es entonces que la ventana principal, la Windows, llame a esta WPF agregar. Así que esta Main Windows, al pinchar este botón, llamaría a esta ventana WPF agregar. Para ello, me ubico encima del botón, ahí en ese sector del botón, ya que lo otro es imagen y texto. Ahí. 1, 2, doble clic. Y al dar doble clic, la máquina lo que tiene que hacer es darme la posibilidad de ir al método asociado más debido para este botón en el interior del código. En este caso, el método btn agregar. Del botón agregar, evento clic. Cuando se le dé un clic al botón agregar. Cuando alguien le dé un clic al botón agregar, la idea es que este botón me muestre el formulario de WPF agregar. Y cada formulario es una clase, como cualquier otra clase que nosotros hayamos creado. Y como es una clase de objeto, lo que yo debo hacer es declararlo e instanciarlo. Así que WPF agregar, ahí está, le daré un nombre a este objeto, agregar, es igual a new WPF agregar. Lo declaré y lo instancié, punto y coma. Lo único que faltaría sería decirle que quiero verlo. Así que agregar, punto, y elijo el método show para poder desplegar la ventana y mostrarla. Punto y coma. Y ahora solamente ejecuto, pincho iniciar. Y al pinchar iniciar, la máquina nuevamente compilaría, lo haría más rápido. Ahí está, aplicación Visual Studio, y ahí está agregar. Doy un clic al botón en cualquier lugar porque todo es uno. Y al pincharlo,
ahí está la ventana de agregar cliente. Quizá me faltó un poquito más de espacio abajo, pero la ventana se ve. Y obviamente no puedes hacer un resize, ni tampoco minimizar, ni maximizar. Cierro. Ahí detengo todo. Más fácil que tener que cerrar cada ventana. Bien, voy entonces al WPF agregar. Lo primero que me di cuenta es que me faltó espacio, así que pincho la ventana. Ahí estoy en la ventana, la máquina me dirá que estoy en la Windows y haré más espacio abajo. Perfecto. Y una vez ya hecho el espacio abajo, lo que necesito es, primeramente, cuando entren a esta ventana, que se llenen los combos con el sexo y el estado civil definido en el enumerador. Así que, ahora, para comenzar a trabajar con agregar y con lo que posteriormente sigue, que es listar y eliminar, requiero de dos cosas. Primero requiero del controlador, ya que ahí controla los clientes. Y obviamente requiero los clientes que están en biblioteca de clases. Así que aquí en la vista, en las referencias de la vista, voy a agregar referencias. Así que agregar referencias, y tengo que agregar una referencia hacia el proyecto perteneciente a nuestra solución, biblioteca de clases, para poder crear un cliente, y obviamente al controlador para ir guardando estos clientes. Así que acepto, y la máquina me dirá que en la vista ya tengo esas relaciones hechas. Si lo extiendo, ahí está biblioteca de clases y controlador, ambos pertenecientes a la vista. Entonces, ya teniendo esto listo, la idea sería que la grilla, o sea, que el grid, me presentara todos los componentes y obviamente estos dos componentes con sus datos ya cargados. Así que, para poder entrar al código de programación sin tener que darle doble clic a algún objeto, ya que el darle doble clic involucraría que tendría un método que no sería ocupado, pincho la tecla F7 y al pinchar F7 la máquina entra automáticamente al código de programación de toda esta clase, en este caso la ventana. Pincho F7, ya estoy dentro de la ventana con todos sus using. Como recordarás, estos pertenecen a import. Más abajo te puedes dar cuenta que la ventana llamada WPF agregar es una clase igual que otra. La única diferencia es que hereda de una clase llamada ventana. Y aquí está su constructor WPF agregar, que es el que yo utilizo cuando instancio el objeto. Y tiene un método que es el método de inicializar componentes. Por favor, este método jamás nunca lo eliminen, ya que este método es el encargado de dibujar los objetos que están en el interior de esta ventana. Así que después que la máquina termine de dibujar los objetos, es ahí, en ese lugar, en donde yo quiero llenar los combos. Pero estos combos que yo voy a llenar, lo voy a llenar con datos provenientes de un enumerador. Y ese enumerador está ubicado en la biblioteca de clases. Así que coloco en la parte superior using biblioteca de clases, punto y coma. Y ahora comienzo acá abajito con un pequeño trozo de código. Colocaré lo siguiente. Le diré que del combo cbo sexo punto, yo quiero que sus ítems source, la fuente de los ítems que van a estar en el listado de este combo serán, voy a pinchar el enter para que se pueda ver todo esto directamente, de un enumerador punto sus valores, obtenga los valores de un enumerador, y este enumerador es de tipo typeOf y se llamaba tipo sexo. Entonces de esa manera le estoy diciendo yo a la máquina que quiero que como fuente de información del combo tome los valores de un enumerador que es de tipo llamado tipo sexo. Bien, para lograr entonces que esto se vea, se visualice, le digo cbo sexo punto, quiero que sus ítems se refresquen o se redibujen. De esa forma los elementos que se agregaron dentro del cbo sexo como fuente de información se van a dibujar y se van a presentar. Vamos a ver si esto es verdad. Pincho entonces iniciar y al momento de pinchar el botón de iniciar, la máquina va a cargar nuevamente mi proyecto. Y una vez que me cargue este malvado proyecto, probaré el botón de agregar. Y ese botón de agregar debe tener simplemente una gran novedad, que es tener todos los sexos cargados en el combo. Bien, me ubico entonces su botón agregar, doy un clic, la ventana se carga, ahí está el espacio extra que faltaba. Y lo interesante para mí es que si yo pincho uno de estos dos combos, como es el caso de estado civil no tengo nada, así que si yo llegara a pincharlo simplemente no tendría nada que mostrar. Pero en el caso de sexo, si pincho,
Ahí están los sexos que provienen directamente del enumerador. Así que voy a cerrar esto, cierro la segunda ventana también. Y me faltaría simplemente agregar ahora los estados civiles. Y los agrego de la misma forma. ¿Qué significa esto entonces? Que en el combo cbo estado civil.itemSource, como fuente de información del combo, quiero que de un enumerador tome los valores de values, y estos valores son de tipo typeOf, tipo estado civil. Perfecto. Entonces la máquina tomó como fuente de información todos los valores de un enumerador de tipo estado civil. Solamente faltaría una sola cosa, que es redibujar cbo estado civil.items.refresh, y ahí se redibuja. Punto y coma, control S para grabar, o el botón de grabar, da lo mismo, e inicio. Y ahora lo que tendría entonces es una ventana principal que al momento de pinchar el botón de clientes o agregar clientes, se cargarían entonces estos dos combos en su interior. Veamos entonces ahora si esto es así. Ejecutamos, se debería demorar menos tiempo, ya lo he compilado varias veces, lo he ejecutado varias veces. Solamente los últimos cambios tendría que tomar. Bien, ahora el initial component, se dibujan todos los elementos. Pincho el botón clientes y ahí veamos sexo. Ahí están los sexos y estado civil. Y ahí están los estados civiles. Perfecto. Entonces ahora simplemente me tocaría pinchar los botones de grabar, de buscar o de salir. Perfecto. Bien. Eso será entonces para el siguiente video que tendremos, que sería el tercero. Ok, dejamos entonces esto hasta aquí. Nos vemos, cuídense.